Dentro de la Semana Europea de la Movilidad seguimos organizando actividades por parte del Ayuntamiento de Benavente, que se ha sumado a esta Semana Europea, y ahora está a punto de comenzar el simulacro de accidente. Estamos con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, que nos vas a contar un poquito en qué va a consistir todo esto. Bueno, pues esto va a consistir, primero, ahí colaboran tanto la Policía Local de Benavente como Protección Civil y los bomberos. Pues lo que van a realizar es un simulacro de accidente en el que participan 3 coches y la Cruz Roja, también colabora. Y entonces van a sacar, la Cruz Roja va a atender a los heridos, ¿no? Protección Civil va a colaborar también en este accidente, igual que la Policía Local y Cruz Roja. Todos van a estar sacando a los heridos. Y después la Policía Local también va a hacer una prueba de alcoholemia. Los bomberos van a, si dicen desenjaular, me parece que dicen ellos, desenjaular a los posibles heridos que hayan. Los van a llevar en la ambulancia de la Cruz Roja o de Protección Civil. Y bueno, básicamente es un ejercicio de lo que suelen hacer ellos en la vida real. Se han realizado actividades a lo largo de estos días. Mañana y pasado también continúan. Hacemos un pequeño balance de las actividades pasadas de esta Semana Europea de la Movilidad. Bueno, el pequeño balance, yo voy a hacer un gran balance, pero el gran balance lo voy a hacer sobre uno de los puntos que a mí personalmente me ha gustado mucho. Yo creo que este otro también es llamativo, que es el día de ayer Juan Carlos de la Mata fue explicando por la calle Herreros, en Benavente, fue explicando las historias de Benavente, anécdotas, una explicación. Yo la primera vez que he estado, ya lo han hecho otros años, me habían dicho personas que había estado otros años que era muy bonito y me tuve que ir un poquito antes y la verdad es que se me hizo corto. Está muy bien. El domingo hubo una marcha cicloturista un poquito escasa, ¿no? Sí, el domingo tuvimos la mala suerte de que era fiesta en varios pueblos por aquí y en general se veía poca gente en Benavente y no sé si nos juntamos a lo mejor 9 o 10 personas, algún niñito pequeño, alguna bicicleta con sus 3 rueditas atrás, bueno, pero es lo que había. Y luego también había ese día, estaba la 14 marcha cicloturista también, bueno, pues es lo que había. Mañana y pasado, ¿qué actividades se tienen planteadas desde la concejalía? Sí, mañana simulacro que van a realizar Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja. Quizás en la zona de Barandilla sea donde más puedan ver, pueden moverse incluso un poquito más hacia la zona del Parador y comprobar si la visión es más amplia o menos amplia. Bueno, pues como veis, el que ha estado organizando todas estas actividades, que es un miembro de la Policía Local de Benavente, muy efectivo, por cierto, va a dar desde aquí arriba una explicación un poquito de qué es lo que se va a ir haciendo. Y lo que nos queda por hacer ahora pues es la marcha saludable que lo organiza la Cruz Roja, que bueno, es mañana cuando se hace, y el próximo día es el jueves sin coches, que se va a hacer desde las 7 de la mañana a las 8. Se corta muy poco el tráfico porque es en las calles peatonales, pero bueno, no es más que el hacer un poco un inciso de decir, bueno, a ver si utilizamos todos un poquito menos en coche. Nos olvidaremos a lo mejor al día siguiente, pero bueno. Sí, el mensaje general es ese, ¿no? Utilizar menos el coche y más ir andando a los sitios, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias por atendernos. Nada, gracias.
Estamos con el agente José Vidales, uno de los organizadores de este simulacro, digamos la actividad estrella de esta programación de la Semana Europea de la Movilidad. José, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Has tomado ya aire? Un poquito. La verdad es que la tensión de estos días preparando todo esto, que parece simplemente dura media hora y parece espectacular, pero lleva mucho papeleo, mucha gestión, mucho darle a la cabeza, mucho coordinar, hablar con unos, hablar con otros, dudas que tienen unos, dudas que tienen otros, pero al final vemos un ejercicio que creo que magnífico, en el cual los ciudadanos de Benavente han podido ver cómo sus servicios de emergencia, porque son sus servicios de emergencia, tanto Cruz Roja, Protección Civil, bomberos y policía local, han realizado un ejercicio de simulacro de accidente de tráfico, creo que espectacular. Te pedimos un pequeño esfuerzo otra vez. Cuéntanos un poquito lo que hemos visto, un resumen. Vale, hemos visto un accidente de tráfico compuesto por 3 vehículos implicados en un mismo accidente, en el cual había 2 fallecidos en uno de los vehículos, había 2 heridos leves en cada uno de los otros 2 vehículos y 2 heridos leves también uno en cada uno de los otros 2 vehículos. Han entrado la policía local en primer lugar porque reciben la llamada de los servicios de emergencia 112 a través de algún ciudadano que ha hecho la llamada de rescate o la llamada pidiendo ese auxilio. Ha llegado al lugar de los hechos esa unidad de policía local, ha visto lo que ha sucedido y han empezado a cortar ya el tráfico de las vías que llevan hasta ese mismo lugar para que no entren más vehículos que se puedan ver implicados en sucesivos accidentes de tráfico. Una vez que eso, ya ha empezado a coordinar a los demás cuerpos. Por un lado, hemos visto cómo ha llegado al lugar de los hechos los voluntarios, o sea, los efectivos de los bomberos del Parque de Bomberos de Benavente y Comarca, que se han encargado de estabilizar un vehículo que estaba volcado para proceder después a hacer una excarcelación, rompiendo el habitáculo que se ha visto dañado fuertemente por la brusquedad del impacto, y han extraído de él a 2 heridos que creían que en principio eran heridos, pero al final han sido fallecidos claramente por la magnitud de las lesiones que les ha producido el fuerte impacto. Por otro lado, hemos visto como también han entrado 2 ambulancias de voluntarios de Cruz Roja, tanto de la Asamblea Local de Zamora como de la Asamblea Local de Benavente, y que han ido directamente a uno de los vehículos por indicaciones de la policía, donde se encontraban 2 heridos. Ellos han llegado a esa unidad, tanto como la otra unidad de Protección Civil, que ha ido directamente a las otras 2 unidades de Protección Civil, que han ido directamente al otro vehículo, y ambas partes lo que han hecho es, en primer lugar, ver la magnitud de los heridos, hacer seguro el lugar de los hechos, ¿vale? Separando bornes de baterías, abriendo puertas, oliendo si hay combustible o posibilidad de un incendio o una detonación, y una vez que han visto que es seguro el lugar de los hechos, han visto cuántas víctimas hay y la magnitud de sus lesiones. Antes de extraerlas del habitáculo, lo que han hecho es inmovilizarlas a través de collarines o equipos de Fernokit, que lo que consiste es en inmovilizar las zonas más sensibles, como pueden ser el cuello o la columna vertebral. El Fernokit es una especie de tableta que te envuelve y con las bridas se aprieta y hace que no puedas mover desde la cabeza, cuello y columna vertebral. Una vez que están inmovilizados correctamente, se extraen del vehículo y ya en el exterior se le hace una evaluación inicial para ver la cantidad de lesiones que tienen o la magnitud de estas lesiones, como pueden ser fracturas, hemorragias, tanto internas como externas, de si la sangre se está quedando dentro del órgano porque algún órgano vital haya sido reventado o porque sean cortes o fracturas abiertas en el cual sale el hueso fuera del tejido muscular y se produce una salida de sangre, ¿vale? Una vez que han evaluado a las víctimas, empiezan a atender primero a las más graves y por último a las más leves, que es una especie de triaje, ¿vale? Protocolo de nivel de vida. En cuanto más graves sean las lesiones, interesa actuar antes, y cuando menos graves sean las lesiones, podemos esperar más con esa víctima. Una vez que han hecho una evaluación inicial, van a estabilizar a esa víctima, ¿vale? Van, si hay hemorragias, a atender esas hemorragias, si hay fracturas, inmovilizar esas fracturas. Una vez que las víctimas están estabilizadas, tanto los voluntarios de Cruz Roja como de Protección Civil, lo que van a hacer es ver en qué condiciones están para hacer el traslado. Si está correctamente estabilizado y no hay una posibilidad de parada cardiorrespiratoria o está consciente, se va a ordenar el traslado a un centro sanitario donde se le puede hacer una mayor atención, pues puede ser a través de escáneres o radiografías o una mejor aparataje que tienen los hospitales. En ese momento sí que cuando ya esté correctamente estabilizado se va a hacer el traslado, como hemos visto que han hecho las ambulancias de Cruz Roja y de Protección Civil. Por otro lado, han llegado también policías locales que lo que han hecho es confeccionar una serie de reportaje fotográfico, recoger medidas y hacer las primeras investigaciones sobre las posibles causas del accidente. Hemos visto como uno de los componentes del Cuerpo de Policía Local de Benavente ha realizado una prueba de alcoholemia a uno de los conductores que ha resultado herido leve,
con un etilómetro portátil, ¿vale? Que es evidencial, que nos va a hacer un primer muestreo para saber si va bajo los efectos del alcohol o no va bajo los efectos del alcohol. En este caso sí que iba bajo los efectos del alcohol, por lo cual, como ha dado tasa positiva, se le ha pasado al furgón para ya, con el aparato de alcoholímetro de precisión, hacerle ya una prueba que nos arroje unos tickets con los cuales vamos a remitir al juzgado a través de todo el atestado que va a conformar el estado, los partes facultativos de los heridos, los partes de defunción de los muertos, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso ya la policía local también ha ido ya haciendo las primeras investigaciones, recogida de datos, como es documentación de los vehículos, filiación de los implicados en el accidente, conductores, pasajeros, ocupantes de los vehículos, etcétera. Y ya con todo eso lo que van a hacer en las dependencias policiales es confeccionar un atestado para informar al juzgado de guardia de que tenga conocimiento de ese accidente, de las posibles causas de ese accidente, el estado de la vía, estado de las víctimas, etcétera, etcétera. Es importante organizar este tipo de actividades para que la ciudadanía conozca realmente cómo tiene que actuar, porque también enseñáis a cómo tiene que actuar un ciudadano cuando se ve un caso de estos, y también para que sepan cómo actúan, pues Cruz Roja, policía local, etcétera. El ciudadano, o sea, estos simulacros, estos ejercicios simulacros, tenemos que recordar que es una coreografía perfecta de un hecho real, pero que en condición ficticia. Por un lado, el ciudadano tiene dos aportaciones. Una, que ve cómo responden los servicios de emergencia, que son sus ejercicios, o sea, sus servicios de emergencia, y que él, viendo cómo actúan, así podrá avisar en caso de que sea observador de un accidente. Y por otro lado, le sirve a los cuerpos de emergencia para coordinarse. Realizando estos ejercicios prácticos nos permite que cuando lleguemos a un hecho real, a un accidente de tráfico real, sepamos cómo trabaja cada cuerpo, sepamos cómo trabajan cada efectivos y coordinar mucho más ese trabajo. Has dicho que aquí has dicho unos datos estadísticos, es muy pocas veces, afortunadamente, vivimos un accidente como esta magnitud, ¿no? La verdad que sí, que muy pocas veces, gracias a Dios, pues vemos intervenciones de este tipo de excarcelaciones dentro del casco urbano. La verdad que sí que en carretera, esta mañana, por ejemplo, los bomberos han estado trabajando en un rescate de un camión que había volcado en la zona de Castro Gonzalo. Son hechos que son a diario, tenemos accidentes de tráfico a diario. Las cifras que se nos arrojan nos vienen a decir que en Benavente casi tenemos un accidente de tráfico leve al día. Prácticamente al día o cada 2 días tenemos un accidente de tráfico. Con lesiones más grandes, pues podemos estar en torno a entre 40 y 50 accidentes de tráfico, lesiones leves o lesiones graves. Y fallecimientos en lo que va de año, y esperemos que se mantenga así hasta el 31 de diciembre, no hay ningún fallecimiento de accidente de tráfico dentro del casco urbano de Benavente. Sí que recordamos que en la comarca ha habido uno hace 2 semanas aproximadamente, pero que este año no, pero que el año pasado, en el 2010, sí que participábamos tanto los servicios de emergencia de Castilla y León 112 a través de los servicios sanitarios coordinados por el 061, los efectivos del parque de bomberos y la policía local, sí que teníamos que excarcelar a una persona que había resultado fallecida en uno de los accesos a Benavente por la zona del cementerio. Nos centramos ya en las 2 siguientes jornadas que nos esperan de la Semana Europea de la Movilidad. Mañana, ¿qué actividades se plantean? Y el jueves, el corte de calles. Mañana aquí en La Mota a las 11:30 de la mañana empieza la primera actividad de los paseos saludables de Cruz Roja. Es una actividad que se prolonga a lo largo de todo el curso educativo de los más pequeños, o sea, de aquí prácticamente hasta que acabe la primavera. Van a realizar esos paseos saludables todas las semanas, pero mañana realizaremos el primero y aprovecharemos esta campaña y el inicio de esa actividad de Cruz Roja de Benavente para, pues eso, dar un paseo saludable por Benavente, conocer un poquito del medio ambiente y un poquito del entorno de Benavente, de su cultura, de su tradición, de sus calles, de sus ciudadanos y de su historia. Y por último, el jueves, pues coincidiendo con el Día Europeo de las ciudades sin coches, se harán el corte de las zonas principales, como puede ser La Rúa, la calle Herreros, García Muñoz y Santi Espíritu. Se cortará el tráfico como corte simbólico desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde para ver esas ciudades sin tantos coches, haciendo un uso racional de los coches. Las jornadas de la movilidad no es decir que estamos en contra de los coches, sino que empecemos a hacer un uso racionable de los coches. Pues muchísimas gracias y esperemos que estas iniciativas y actividades se completen también el próximo año. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.